Contaminación del suelo. La contaminación del suelo se debe a sustancias que provienen de diferentes actividades, tanto naturales como humanas. Tales sustancias se acumulan alcanzando concentraciones tóxicas para los organismos que viven en el suelo e impiden los balances naturales que hacen de este medio una matriz regeneradora y de soporte de vida para los ecosistemas continentales. En términos generales, esta contaminación implica algún grado de degradación física, química y biológica. Dependiendo del nivel de la degradación, puede ocurrir una pérdida parcial o total de la productividad del suelo. Los procesos de degradación del suelo implican degradación en varios niveles. En el caso de la degradación física, pueden ocurrir fenómenos de endurecimiento o compactación, además de eventos de erosión y desertización, que pueden deberse a la acción del agua o del aire. En el caso de la degradación química, puede producirse una disminución en la fertilidad del suelo, haciéndolo inútil para sustentar la existencia de cobertura vegetal. El vertimiento de diferentes compuestos químicos ocasiona un desequilibrio elemental, que se manifiesta en procesos de salsodificación, acidificación y concentración de componentes tóxicos. Cualquier fenómeno de degradación del suelo termina por afectar los componentes bióticos presentes en él. Se observa entonces una reducción de la microfauna y la macrofauna, viéndose afectadas las comunidades de bacterias, algas, hongos y macroinvertebrados. Como consecuencia directa de esta reducción, el suelo sufre una pérdida de materia orgánica. El conjunto de las propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo hacen de él un sistema clave, especialmente importante en el mantenimiento de los ciclos biogeoquímicos superficiales, en los que actúa como un reactor complejo capaz de llevar a cabo funciones de filtración, descomposición, neutralización, inactivación y almacenamiento. Por esta razón, se entiende el suelo como una barrera protectora de otros medios más sensibles, tales como los lagos, los ríos y demás componentes hidrológicos, además de los componentes biológicos. De acuerdo con estas características, se dice que la mayoría de los suelos tienen elevada capacidad de depuración, comportándose como recuperadores ambientales de algunos niveles de contaminación. Hay factores que pueden afectar el grado de contaminación del suelo. Entendemos por vulnerabilidad al grado de sensibilidad frente a la agresión de un agente contaminante. Esta depende de la intensidad de la afectación, del tiempo que debe transcurrir para que aparezcan los efectos indeseables y de la velocidad con la que se presentan los cambios secuenciales en las propiedades del suelo. Está también el poder de amortiguación, según el cual un suelo puede tener capacidad para asimilar los cambios generados por la acción de los contaminantes, sin producir efectos nocivos en sistemas aledaños de tipo hidrológico o atmosférico. El comportamiento de estas dos propiedades es inverso, de tal manera que un suelo con alta vulnerabilidad tendrá bajo poder de amortiguación. Entendemos por biodisponibilidad la asimilación del contaminante por parte de los organismos. Por su parte, la movilidad indica la forma en que se distribuye el contaminante y su posible transporte a otros sistemas. La persistencia hace referencia al periodo de actividad de la sustancia contaminante en el suelo y sirve como medida de su peligrosidad, y la carga crítica representa la cantidad máxima de un determinado componente que puede ser aportado a un suelo sin que se produzcan efectos nocivos. De acuerdo con lo anterior, un suelo contaminado es aquel que ha superado su capacidad de amortiguación para una o varias sustancias y, como consecuencia, deja de actuar como sistema protector y se convierte en causa de problemas para el agua, la atmósfera y los organismos. Al mismo tiempo, se modifican sus equilibrios biogeoquímicos y aparecen cantidades anómalas de determinados componentes que originan modificaciones importantes en sus propiedades físicas, químicas y biológicas. Las causas de tal degradación pueden ser variadas. La contaminación y el vertimiento de sustancias químicas y basuras al suelo
pueden volverlo inservible para propósitos biológicos. Procesos como la erosión, que produce el arrastre de partículas y de formas de vida que conforman el suelo, pueden dejarlo descubierto de cobertura vegetal. Este proceso puede ocurrir a causa del aire o del agua y se conoce con los nombres de erosión eólica e hídrica, respectivamente. Un suelo en buen estado requiere la presencia de pequeños poros o cavernas que permitan su aireación y con ella la vida de la microflora y la microfauna. Fenómenos como la compactación deterioran drásticamente esta condición con el paso continuado de animales, vehículos e incluso personas. Sumado a todo esto, la expansión de la frontera urbana es la causa de grandes pérdidas de suelo, por lo que en algunos lugares se ha comenzado a optar por la construcción en altura. Los variados usos del suelo, para ganadería, extracción de madera y muchos procesos industriales, contribuyen a su degradación, lo cual impide su uso posterior para propósitos iguales o diferentes. Los factores socioeconómicos generan fuertes presiones, que terminan disminuyendo la extensión de suelos disponibles para el mantenimiento de la salud ecológica del planeta. Las condiciones intrínsecas del paisaje pueden estar relacionadas con la forma en que el suelo puede responder a los diferentes tipos de afectaciones. Las variables climatológicas que hoy en día se ven seriamente modificadas por el cambio climático global pueden afectar las condiciones del suelo, aumentando niveles de precipitación que, a su vez, pueden incrementar los procesos de erosión o de sequías, que ponen en peligro la permanencia de la fauna y la flora asociadas al suelo. Los agentes contaminantes del suelo pueden ser muy variados de acuerdo con su naturaleza, su origen y su composición. Las sales, por ejemplo, suelen aportar elementos y compuestos tales como calcio, magnesio, sodio, potasio, azufre, sulfatos, sulfitos, cloruros, carbonatos, nitrógeno, nitritos y nitratos. Estas sustancias pueden llegar al suelo por regadío, procesos de meteorización de las rocas, disolución de sedimentos salinos o contaminación de aguas freáticas procedentes del mar, aumentos o descensos de los niveles freáticos, uso elevado de fertilizantes y actividad industrial, o como consecuencia de suelos con malas condiciones de drenaje o de climas áridos que tienen una eliminación de sales impedida. Si bien la recuperación de altas condiciones de salinidad es posible mediante el transporte de las sales a horizontes más profundos o por drenaje a otras zonas, debe considerarse que tales sales harán parte de otros suelos en los que al acumularse pueden ocasionar nuevamente problemas. El efecto de la salinidad sobre las plantas puede explicarse fácilmente como un fenómeno de ósmosis a través de las células de la raíz. Los suelos que tienen altas concentraciones de sales ofrecen menor cantidad de agua a las plantas, ya que causan la deshidratación de estas. Debido a que el agua es requerida para su balance hídrico, energético y nutricional, el crecimiento de las plantas puede verse seriamente afectado conforme aumenta la concentración de diferentes iones. Tales efectos pueden observarse también en animales y seres unicelulares que habitan el suelo, siendo más serios si además se presenta algún nivel de toxicidad. La contaminación por agentes fitosanitarios es otro de los escenarios comunes. Normalmente se produce por el uso inadecuado de fertilizantes y plaguicidas. La evolución de estas sustancias en el suelo depende de procesos de acumulación como la adsorción, procesos de degradación química o biológica y procesos de transporte como la difusión, la lixiviación y la volatilización. El impacto ambiental de este tipo de sustancias es bastante considerable debido a la alta demanda de estos productos por parte de las comunidades humanas dedicadas a las actividades agrícolas a menor o mayor escala. Entre los efectos que deben considerarse está la producción de metabolitos tóxicos y su incursión en las cadenas tróficas, la influencia de estos químicos sobre las comunidades de microflora y microfauna, el cambio que puede llegar a presentarse en diferentes propiedades del suelo y la contaminación de aguas subterráneas, que puede afectar a toda la red hidrológica. En el caso de los fertilizantes, que normalmente tienen altas cantidades de nitrógeno, fósforo y potasio, la acumulación de nitratos en el subsuelo puede terminar en las aguas subterráneas
o estas sustancias pueden ser arrastradas hacia aguas superficiales. El consumo de aguas ricas en nitratos expone a los animales a la acumulación de nitrosaminas, que son cancerígenas y afectan el estómago y el hígado. Por otro lado, en medios eutrofizados proliferan las algas y otras plantas, cubriendo la superficie y disminuyendo así la incidencia de la radiación solar hasta las partes bajas del cuerpo de agua, además de que consumen una gran cantidad de oxígeno. La contaminación provocada por metales pesados también produce un importante impacto sobre los organismos. Típicamente, los metales pesados son aquellos que tienen un alto peso molecular. Muchos de ellos tienen alguna función biológica y están catalogados como micronutrientes, mientras que otros, como el cadmio, el mercurio, el plomo, el antimonio y el bismuto, no solo no tienen una función biológica conocida, sino que además pueden acumularse en los organismos, aumentando el riesgo de intoxicación a medida que se asciende en la red trófica. Acorde con el crecimiento urbano e industrial, los requerimientos de materias primas son cada vez mayores. Las actividades mineras constituyen una de las principales causas de degradación del hábitat. Tanto la extracción subterránea como la minería a cielo abierto tienen profundos impactos sobre el suelo, el agua, el aire y los organismos. Algunos de esos impactos son emisión de partículas a la atmósfera, destrucción y modificación de la cobertura vegetal, erosión, cambios en la infiltración y en la escorrentía, salinización, alcalinización, turbidez, aumento de concentración de metales pesados, alteración y ruptura de las redes tróficas y ruptura de los ciclos biogeoquímicos, además de desequilibrios químicos y biológicos relacionados con la composición del suelo. Por otro lado, un fenómeno como la lluvia ácida, que es producida en la atmósfera, termina por afectar otros sistemas ambientales, ya que estas precipitaciones ocasionan un aumento de la acidez de los suelos, que será propagada fácilmente vía infiltración y escorrentía. En los suelos acidificados se observa reducción de nutrientes, incremento en la movilidad de metales pesados y variación en la composición y la estructura de la microflora y la microfauna. Si bien el suelo es un sistema abierto que evoluciona transformándose hasta alcanzar un equilibrio y ejerciendo así un comportamiento autodepurador a través de procesos como la neutralización, la degradación biótica y abiótica, la adsorción, la complejación y la insolubilización, es importante considerar que una afectación profunda en la composición microbiológica y en las propiedades y cantidades de arcilla y materia orgánica pueden convertirlo en un agente causante de contaminación a sistemas acuáticos y atmosféricos, lo cual puede visualizarse como una bomba química de tiempo de acuerdo con la cantidad y capacidad que tenga el suelo para almacenar sustancias peligrosas. Según esto, un suelo con alta capacidad de almacenamiento y alta entrada de productos químicos puede llegar a ser una fuente peligrosa de contaminación para el resto del ecosistema.